Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. También cierto un poquito de retraso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Merece la pena la espera cuando vean a la gente que está con nosotros, que nos va a acompañar hoy. Tenemos a una escritora fabulosa, Verónica Martínez Amat. Verónica, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues encantadísimo de saludarte. Y tenemos también a Luis Manuel Zorrilla, que ya saben ustedes que es gerente de la agencia Impulso Literario. Buenos días, Luisma. Hola, buenos ¿Qué días. tal estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? Vale, pues ya, Muy bien, fresquitos además, gracias a Dios. sí, aquí también estamos fresquitos. Oye, hoy vamos a hablar de novela histórica, un tipo de novela que se está, bueno, pues aumentando muchísimo el número de lectores. Realmente hay mucha gente como a mí que nos encanta, y Verónica Martínez Amat es realmente especialista en ello. Tiene un primer libro que es El juramento de Tortosa, un libro fabuloso, que ahora vamos a hablar un poquito de él. Y tenemos una cosa que está realmente calentita todavía, que es el de Lágrimas de Sal. Eh, en ambas, y yo quizá porque quiero encaminar luego un poco el tema a una cosa que ha ocurrido en las redes y que me gustaría comentarlo. En Juramento de Tortosa es un hecho sí, muy investigado por ti, Verónica, Ujú. y cuéntanos un poco, porque realmente los protagonistas del libro son mujeres. Sí, bueno, la novela está ambientada en Tortosa a mediados del siglo XII Ujú. y cuenta la historia de que gracias a las mujeres tortosinas la ciudad no fue tomada por los andalusíes, y ello conllevó que el conde Ramón Berenguer IV les concediera una orden de armas exclusivamente femenina, la Orden del Hacha. Es un hecho histórico protagonizado por mujeres, del Ujú. que me documenté muy exhaustivamente para poder escribir la novela. Ujú. Bueno, la historia está en que el conde Berenguer abandona Tortosa y aprovechando Sí, que la sí, abandona. tras conquistar Tortosa, Ramón Berenguer se marcha a Lérida a seguir con sus conquistas, y poco tiempo después los andalusíes, que al fin y al cabo la ciudad había sido suya durante muchos siglos, Ujú. vuelven para intentar recuperarla y comienza un largo asedio. ¿Qué ocurre? Que ya el asedio se hace tan largo que los hombres se reúnen en el castillo de la Azuda y juran y deciden que antes que entregar la ciudad al infiel sarraceno, eh, matarán a todo aquel que no pueda empuñar un arma, mujeres, niños, ancianos, quemarán todas sus posesiones y saldrán a campo abierto a morir matando. Cuando las mujeres se enteran de este plan de los hombres, pues se rebelan, y es gracias a ellas que la ciudad no es tomada. La Orden del Hacha. Realmente interesante, un libro extraordinario que cuesta mucho dejar de leerlo. Y luego tenemos un segundo libro que es Lágrimas de Sal. Uh-huh. Que, Lágrimas de Sal esta vez me he ido al mundo naval, al mundo marinero. Está ambientada en el siglo XVIII y es una novela histórica y de aventuras. Cuenta la historia de un niño huérfano en Londres, que conoce a un viejo marinero que le cuenta historias de piratas, leyendas, etcétera. Y poco después, en las circunstancias de la vida, lo llevan a embarcarse junto a Jorge Juan, venir a España, recorrer con él los lugares en los que él construía o ayudaba a construir astilleros, arsenales, etcétera. Y de ahí, por circunstancias, se ve obligado a embarcar en un barco corsario rumbo al Caribe. sí. Y realmente, pues la verdad es que descubres, vamos, no descubres, recuperas a un personaje tan importante como lo fue Jorge Juan y posiblemente muy desconocido. Sí, es mi pequeño homenaje, porque yo cuando hice el máster en investigación histórica, mi trabajo final de máster fue precisamente sobre las cartas que Jorge Juan le escribió a su hermana Margarita. Qué bueno. Y fue una persona muy importante en el siglo Ujú. XVIII, sobre todo para la reforma naval Ujú. de aquella época. El marqués de la Ensenada confiaba en él para reflotar la armada, que al fin y al cabo había sido una de las más poderosas del mundo, Sí. y en ese momento estaba de capa caída. Y la Ujú. verdad es que fue un científico, erudito, hombre ilustrado,
y creo que un personaje que se le debería de poner más alto de lo que está. Ya lo creo que sí. Y ahí también aparecen mujeres poderosas, ¿verdad? Sí, aparecen dos piratas Piratas. reales, históricas, como son Almón y Mary Red. Y bueno, yo lo que he intentado es darles una segunda vida más allá de lo que se conoce. Cualquiera puede entrar en Google y conocer la historia de estas dos Ujú. piratas, y yo he intentado darles una oportunidad más allá de lo que se conoce. Bueno, los dos libros son Juramento de Tortosa y Lágrima de Sal. Créanme que muy recomendables. Yo creo que no dentro de mucho veremos a Verónica Martínez Amar recogiendo algún premio importante. Luis Manuel, quería comentar, podemos hablar de la novela lo que queráis, podemos hablar lo que os apetezca, pero yo sí quería sacar un tema adelante, y es que últimamente parece que socialmente estamos como muy tontos. Me explico. Y ya lo único que nos faltaba es que también nos separaran en grupos de hombres y mujeres, de que si esto es feminista y esto es machista. Vamos a ver. Les he contado, nos ha contado Verónica un poco, nos ha adelantado lo que son los argumentos de sus dos novelas, tanto Juramento de Tortosa como Lágrimas de Sal. Verónica Martínez Amat, como ustedes han oído, ha hecho un máster en investigación histórica. Bueno, pues ahí por ahí ha habido algún comentario, algún personaje de que posiblemente en las novelas peque, sobre todo refiriéndose a Juramento de Tortosa, que peca de feminista. Vamos ahí. ¿Qué es eso de feminista? Contadme un poco, Luis Manuel, Verónica, contadme un poco lo que ha pasado, las tontadas que tenemos que estar escuchando continuamente. A ver. Cualquier escritor de novela histórica se encuentra con muchos problemas en las redes sociales por comentarios o por reseñas de sus libros, muchas veces hasta incluso de gente que ni siquiera los ha leído. O sea, por ejemplo, en este caso, pues Verónica cuenta un hecho histórico en el que las protagonistas son mujeres y bueno, pues ya tildan la novela de que es una novela feminista, que se agarra a la moda del feminismo, que no sé qué, cuando no es real. Lo primero porque es que en aquella época ni se conocía lo que era el feminismo. Verónica, y no solo Verónica, le pasa, yo qué sé, mismamente a Nieves Muñoz con Las batallas silenciadas, que está contando la historia de la hija de la Primera Guerra Mundial de Madame Curie, y Joder, también joder. parece que es que porque eliges un personaje, unos personajes históricos femeninos, pues estás apoyando el feminismo directamente, cuando no es real, Tú fíjate ¿no? de No hay- Madame Curie, una persona que consiguió 2 premios Nobel, su hija, que fue la que de alguna forma inventó los rayos Sí, X transportables, claro, sí, trasladables. sí. O sea, gente que con unos hechos alucinantes. Volvamos a la de Juramento de Tortosa. Juramento de Tortosa Eh, es un hecho bastante desconocido y que a base de investigar y trabajar lo descubre Verónica y nos lo expone a todos nosotros para que podamos conocerlo. Es el hecho histórico. ¿Qué más da que sea una mujer, que sea un hombre o que sea lo que sea? ¿Qué más da? pero lo curioso es eso, que porque sean las protagonistas o las protagonistas, en este caso mujeres, no unas mujeres cualquiera, unas mujeres que consiguieron que se hiciera la primera orden medieval exclusivamente de mujeres y que hoy en día todavía sigue vigente. Ujú. Es para Tortosa es un hecho súper importante, y lo llevan muy a gala. Hombre, claro. ¿No? Pero que se permita el lujo cualquier persona de decir que es una novela feminista, que bueno, la han llegado a tildar de folletín, cuando en realidad está contando un hecho histórico muy poco conocido, como casi todas las novelas de Verónica, Ujú. de la historia de España, y sin embargo muy importante, ¿no? Joder, Es claro. poco conocido y a la vez muy importante. Esto a mí me recuerda que, por ejemplo, durante muchos años nunca se había hablado de Blas de Lezo, Ujú. y ahora todo el mundo escribe de Blas de Lezo, ¿no? Entonces, permitirse el lujo de criticar con el pensamiento social actual una novela histórica es que me parece totalmente ridículo, me parece totalmente ridículo. Ya te digo que con la novela histórica hay un verdadero problema porque primero hay mucho seguidor de novela histórica, Sí. mucho lector de novela histórica y después pues te encuentras, pues yo qué sé,
novelas históricas de la Guerra Civil sin ningún tipo de connotación política, que enseguida, sin leer el libro, siquiera, ya empiezan a decir, por un lado, empiezan a discutir dentro de tu propio perfil, ¿no? Dentro de tu casa, vienen a discutir a tu casa que si nacionales, que si republicanos, que si... Y ya les llegas y le dices, ¿ha leído usted el libro? ¿Por qué no se van a discutir a su casa? ¿No? Y es un riesgo, ¿no? Y yo sé perfectamente que luego los lectores, los verdaderos amantes de la novela histórica, saben distinguir enseguida esto. Pero sí es un problema. Y además recordemos que estamos hablando de novela histórica. El hecho de hacer una novela te permite una serie de licencias creativas que cuando realizaras un ensayo no podrías hacerlo, claro. Que es novela histórica. Lógicamente, claro. Es que, a ver, no se conoce ni el nombre ni los personajes reales de las mujeres, por ejemplo, de la Orden del Hacha, ¿no? Sin embargo, Verónica les ha dado vida, les ha puesto voz, ¿no? Si es verdad que ha creado unos personajes, les ha puesto un nombre y no son reales porque históricamente históricamente no se conoce quiénes eran, pero sí es verdad que ha puesto sobre el papel cómo fue aquello, ¿no? Y ha dado a conocer un hecho histórico que la gente no conoce y que es un hecho histórico importante en la historia de España. Pero ¿vale? y socialmente, Luisma, Verónica, ¿por qué pensáis que estamos en una situación tan absolutamente imbécil en el que si escribes de hombres eres machista, si escribes de mujeres eres feminista? No lo sé, es que a mí el tema del etiquetado me cuesta mucho entenderlo, de verdad. A mí las etiquetas no me gustan. Porque de hecho yo lo que cuento es un hecho histórico, Claro. yo no reivindico nada con los ojos actuales. Entonces no puedo entender por qué se empeñan en etiquetar ciertas cosas cuando no me han etiquetado cuando he escrito sobre, porque mis anteriores novelas están protagonizadas por hombres y nadie me ha puesto la etiqueta de machista o por el estilo. Entonces, yo me limito a contar el hecho y pongo a 8 mujeres protagonistas. Una de ellas sí que se conoce, una de ellas sí que es histórica, que es la protagonista principal, Marina de Miravalle. Ella sí que aparece en las crónicas antiguas. El resto me he inventado los nombres, como ha dicho Luisma, y les he inventado unas vidas, pero unas vidas de cualquier mujer en la Edad Media y de así? sucesos o de situaciones que han ocurrido en el pasado, ocurren en el presente y ocurrirán en el futuro. Entonces, bueno, yo lo que invito, porque mucha gente me ha tildado de feminista sin haber leído la novela. Yo lo que les invito es a leer la novela. De hecho, gran parte de los lectores que tengo son hombres y ninguno me ha dicho nada de esto. Y yo me encuentro entre ellos y encantadísimo de poder seguir leyéndote, de verdad. Gracias. No lo entiendo. Bueno, ¿y cómo surge todo esto? Yo sé que además en las redes ha montado mucho barullo con esta historia. Yo pienso que es que hay mucha gente bueno, pues que va ganando cierto protagonismo o busca más que nada cierto protagonismo en las redes. Está muy de moda ser influencer y está eso, ¿no? Entonces, es un poco ridículo que cuando tú haces una reseña de un libro quieras quedar por encima del autor. De alguna forma quedar por encima del autor. Normalmente cuando es una novela histórica, el autor ha investigado muchísimo. Y a no ser que además, curiosamente, la gente que tiene ese nivel de conocimiento, tanto catedráticos de historia, investigadores, incluso específicamente de ese hecho, son los que más respetan el trabajo del autor, pues te llega un lector que hace una reseña de un libro para ganar su propio protagonismo, no para apoyar al escritor o apoyar la novela, sino para ganar su propio protagonismo. Hoy estamos hablando de esto porque hace poco ha salido una reseña en un periódico local sobre el juramento de Tortosa, en el que, bueno, pues la persona esta que lo escribió, yo pienso que lo que busca es eso, ganar un protagonismo a partir de la novela de Verónica, pero es que ha llegado a tildar la novela de folletín, ¿no? Cuando, con todos los respetos a este señor,
más quisiera él acercarse a la forma de escribir de Verónica y a la investigación que ha hecho Verónica sobre esta novela. Lo estamos personalizando en Verónica, pero te puedo asegurar que esto les pasa a Sí, más de un sí, sí. escritor, ¿eh? O sea, Juan Palau, por ejemplo, con su novela de la Guerra Civil, es una pelea continua todos los días con la gente, incluso sin haber leído el libro, ¿no? No, pero ¿Eh? fíjate, yo entiendo que alguien discrepe de un libro, que a alguien le guste un libro o no le guste un libro, está en su perfecto derecho y además que haya algunos comentarios, pues de forma honrada de lo que él opina sobre el libro. Lo que no entiendo es el tema de feminismo, machismo, no sé qué, cuando realmente nadie está hablando de comportamientos, sino de hechos que acaecieron en su día. ¿No? Es que además no hay ningún tipo de reivindicación feminista Claro, dentro de la novela. O sea, estamos ninguna, hablando de un ninguna. hecho medieval en el que no salen a manifestarse o están pidiendo una ley a su favor las mujeres, sino todo lo contrario. O sea, el hecho real es que las mujeres apoyaron a los hombres, se disfrazaron de hombres para dar mucho miedo a los moros que les estaban atacando, ¿no? Y que pareciera que había mucho más defensa de la que había. Ese es el acto real que ocurrió allí, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna reivindicación. Ni ellas solicitaron al rey ningún favor, ni ellas dijeron que si no llega a ser por ellas, Dios mío, lo que hubiera pasado. O sea, que es Sí. tan ridículo acudir a un pensamiento de la sociedad actual e intentar colocarlo en un hecho histórico ocurrido en el medievo, es tan ridículo que ya solamente eso retrata al propio reseñador de la novela, Yo, ¿no? yo, yo he estado echando un vistazo por las redes y la verdad es que al hombre le ponen de hoja perejil. Bueno, claro, lógicamente, Verónica lo único que puso fue que le habían hecho una reseña en un periódico que se lo agradecía, aunque no estaba muy de acuerdo con lo que se decía. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, Verónica tiene muchos lectores Ujú. y lectores que han leído justamente ese libro, ¿no? Entonces, claro, se le han echado un poco encima a este hombre que vuelvo a decir, que dentro de lo tengo, ignorancia, por llamarlo de alguna forma, lo que ha utilizado es una tribuna que tiene para intentar lucirse él y bueno, pues se ha tropezado con algo que es tan irrisorio que la gente se la echa encima. Mira, ¿Eh? nos dice una cosa Vanessa Requena que yo no sé si estoy de acuerdo con ella, pero yo de luego sí. Dice, bueno, demasiado Pablo le estamos dando a este reseñador. No se merece ni media palabra más. Y creo que estoy de acuerdo. Pues sí, 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 en realidad no es solamente este reseñador. O sea, hoy queríamos hablar un poco, pues, de eso, ¿no? A ver, De que la gente cuando lea una novela histórica o lea un libro histórico, claro, que de alguna forma viaje en el tiempo, no se quede sentado en el sofá y lo vea de la gafa del presentismo que evidentemente no te lleva a ningún sitio. claro. Exacto, y que no miren si el escritor es hombre o mujer, Claro, porque eso también influye a la hora también. de este tipo de críticas. Porque si no Mira, hubiera sido un hombre el que hubiera escrito el juramento de Tortosa, no creo que nadie hubiera dicho este tipo de cosas. mira, Supongo. estamos en un momento tan Tan tonto, que tonto. si hoy escribiéramos una novela sobre Colón, Ujú. ¿eh? Nos iban a crucificar porque Colín, ¿dónde vamos? Que sí, por todo lo que escribes hoy por hoy, como novela histórica, en un momento dado, te van a tildar primero de derechas, eso está claro, pero es que se nos olvida que España ha sido durante 300 años el imperio más grande del mundo. Sí. Y entonces, es que ahí no hay tutía, o sea, es lo que pasó, no hay más, es lo que pasó, exactamente lo que pasó, y los novelistas lo escriben. También es verdad que hay veces que ocurre de otra forma. Verónica tiene una anécdota con su libro El paso de los españoles, Sí. ¿eh? Nos puede contar qué le pasó ¿Por qué te pasó? con el Regimiento Galicia, que nos lo cuente ella, y es otra forma diferente, una forma mucho más lógica, más consciente de haber sacado incluso un fallo de su libro, después de que ella investigara, que nos lo cuente. Pues cuéntanoslo, Verónica. Sí, bueno, yo acepto, yo
ahora lo cuento, pero yo acepto cualquier crítica que me hagan constructiva y porque todo esto sirve para aprender, al fin y al Claro, cabo. claro. Entonces, bueno, cuando escribí El paso de los españoles, cuando me puse a investigar sobre ese tema, encontraba muy poquito Ujú. aquí en España. Entonces, leí dos posibles pues, vertientes de lo que podría haber sido el hecho. Una era que fueron la infantería de marina, los infantes de marina, los soldados que fueron a Escocia, Ujú. y otra era que fue el regimiento Galicia el que fue a Escocia. En la mayoría de los documentos que yo consulté venía la infantería de marina. Sí. Entonces yo cuando escribí mi novela, pues elegí poner la infantería de marina porque no lo tenía claro y era lo que más aparecía. Entonces, alrededor de un año después, me llamó un sargento del Regimiento Galicia que trabajaba en los archivos en aquellos entonces y me dijo, no, tu libro está equivocado, no fue la Infantería de Marina Española, fue el Regimiento Galicia, fueron los soldados que llegaron allí a Escocia. Entonces yo, cuando me lo dijo, pues me puse a investigar, hablé con él y era cierto, fue el Regimiento Galicia y por tanto en la siguiente edición lo rectifiqué. Qué bien. Qué bien, Muy claro, bueno. pero es que eso, esas críticas son enriquecedoras, caramba. Oye, un Claro. libro está equivocado, tú tienes distintas fuentes, eso nos pasa a todos, que tienes distintas fuentes y al final te inclinas por la que consideras que puede ser más creíble o más verosímil. Y luego, pues si alguien te demuestra que está equivocado, joder, pues encantado de aprender y de cambiarlo. Mm, exacto, No, no, exacto. no De es... todo se aprende. Claro, es verdad, y además, no, sobre todo cuando se habla de historia, no es una ciencia exacta. Me explico que en cualquier momento te puedes equivocar, puedes interpretar mal un legajo, yo que sé, puede pasar 50.000 cosas. 50.000 cosas. Sí. Mm, Hombre, si es que, a ver, el lector de novela histórica suele estar muy preparado. El último libro de Santiago Posteguillo salió con una errata la primera vez y enseguida, hablamos de uno de los escritores que más se lee en España de novela histórica, Sí, enseguida los lectores lo descubrieron enseguida, ¿no? Espero que las siguientes ediciones lo cambien, no, seguro, ¿no? claro. Son cosas que pueden pasar, lógicamente, ¿no? Pero te puedo contar otro diferente, ¿no? Cuando, por ejemplo, vino Verónica a presentar al Ateneo Mm, el, el libro del juramento de Tortosa, cogimos un taxi para ir al sí, Ateneo y había atasco. Y íbamos hablando de que íbamos a llegar tarde, que ella era escritora, que bueno, el taxista, macho, estaba súper empollado sobre la historia de Tortosa. qué Nos bueno. llamó muchísimo la atención y fue porque él es un enamorado de la historia. De hecho, le cambiamos el libro por la carrera. Tú siempre haciendo negocios. Hombre, claro. O sea, el libro lo paga Vero y tú te ahorras el taxi, ¿no? Ahí está. No tienes cara. Pagamos la carrera del taxi con el libro dedicado. Hay fotos por ahí, luego os las enviaré. Hay fotos y todo, firmándole el libro en el maletero del taxi. Qué bueno, pero qué ilusión te hace el que alguien reconozca tu libro, joder. Cómo mola, sí, cómo mola. sí. Además que son trabajos de verdad, es que en la mayoría de los libros hay de todo con la Viña del Señor, pero en la mayoría de los libros, y conociendo a Verónica más, es que hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Hay mucho trabajo detrás. Sí, es mucho tiempo de documentación, de cualquier detalle, de cuidar el lenguaje, de saber cómo vestían, cómo vivían, qué comían. Es todo, es todo. Entonces, a mí me lleva mucho más tiempo documentarme para luego escribir. Ujú, ujú. No, la verdad es que cuesta mucho, sobre todo, fíjate, porque los grandes hechos o tal, bueno, pues acabas encontrando incluso distintas versiones de muchos lados. Pero el tema está en la ambientación, en buscar cómo se comía, cómo se desplazaban, cómo se vestían, cómo se relacionaban. Eso lleva mucho tiempo y te cuesta mucho sacar información de eso. Sí, sí, no, desde luego, es un trabajo de hormiguita, que digo yo. Sí, sí. Claro, no puedes poner que llevaban falda cuando en aquella época lo que llevaban era una saya, por Ajá, ejemplo, ¿no? ajá.
De eso, o poner ciertos alimentos que hasta el descubrimiento de América, No o había sea, tomate. colocarlos en la Edad Media cuando hasta el descubrimiento de América no existieron aquí, Ujú. por ponerte un ejemplo. En el Paso de los Españoles, por ejemplo, hay una frase que dice el tiempo atmosférico que hacía el día que los ingleses atacaron el castillo de Eriandonan, Ujú. y eso a cualquiera le pasa desapercibido, pero eso a mí me llevó un trabajo de investigación porque Caramba. descubrí el cuaderno de bitácoras del capitán inglés que atacó con su fragata el castillo y consignaba en el cuaderno el tiempo que hacía ese día. Qué bueno, qué bueno. No, pero mira, son muchas cosas. El lector mira, la novela histórica, lo primero, da vida a personajes, Ujú. y enseña mucho, porque te mete dentro de la historia. Todos sabemos que Colón descubrió América, todos sabemos el cómo fue, pero no sabemos a lo mejor el día a día. Ajá. Para ponerte un ejemplo de la diferencia a lo mejor entre la novela histórica y las series televisivas históricas, hace pocos días han estrenado una serie sobre Magallanes. Sí. Bueno, segundos después de que la estrenaran, la gente estaba protestando en las redes porque yo qué sé, pues porque ponían un Magallanes, te ponían un catalejo y todavía no existía el catalejo, salían 200.000, 700 fallos, cosa que en la novela histórica no lo vas a encontrar. Yo- Puedes encontrar un fallo, puedes afinar un poco más, un poco menos, pero el escritor de novela histórica sabe perfectamente que indirectamente está enseñando historia. Ujú, ujú. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con las licencias que se permite, y además de tener mucho cuidado con en el caso que se las permita, como se las permite, por ejemplo, Verónica en Lágrimas de Sal, lo pone, ¿no? Ujú. Dice, bueno, me he permitido la licencia de, y lo pone, porque es una novela más de ficción histórica que histórica pura y dura. Ujú. Pero tú lo que no puedes cambiar es un hecho histórico reconocido en los libros de historia del mundo. No te puedes equivocar en una fecha, no te puedes equivocar en un nombre, y no puedes poner unos prismáticos a Juan Sebastián Elcano, claro. Pero tú fíjate que realmente Ah, no. ocurre mucho con las series que se ve que hay muy poca documentación detrás, que se han documentado muy poco y te ocurre continuamente. ¿Eh? Te ocurre Sí, continuamente. porque contratar a un, no sé cómo se llama, un asesor histórico, Ujú. les debe de costar mucho, pero claro, luego se enfrentan a estas situaciones, es decir, pero bueno, tío, o sea, tú puedes crear el personaje de Juan Sebastián Elcano, rubio, con trenzas o lo que sea, pero lo que no puedes hacer, macho, es ponerle un catalejo, claro, Ujú. No, ¿no? está Porque claro. no existían, Está claro, ¿no? está claro, está claro. Chicos, tenemos que dejarlo, ya son las 12, se nos ha pasado hoy el tiempo volando. Volveremos a tocar este tema y cualquier otro. Seguiremos hablando de Verónica Martínez de Samat y de sus libros. Por cierto, Verónica, ya sé que Lágrimas de Sal no te ha dado tiempo prácticamente ni empezar ya a venderlo, pero seguro que estás trabajando en otro. Bueno, acabo de terminar una novela a dos plumas con Luis Moya Anda, qué y bien. bueno, ahora estoy discutiendo con Luisma cuál será mi siguiente paso, Ah, vale, porque vale. yo quiero hacer una novela corta, diferente, Ujú. y luego ya volver otra vez a la novela histórica, y él no quiere que haga la novela Yo corta, quiero pero una de bueno, Templarios, yo quiero una de Templarios. quiere una de Templarios, veremos qué se puede hacer. Sí. Voy a hacer una reivindicación para que los lectores y seguidores de Verónica me apoyen, y que se plantee escribir una novela sobre templarios. Bueno, sí, la verdad es que es un tema que siempre llama muchísimo la atención. Sí, pero hágalo sobre los templarios, ¿no? Como lo haga sobre María Pita o algo de eso, pongamos tela de Dios. No vaya a ser que rápido la hacen política y la ponen ahí yo qué sé, o presidenta de la Asociación de Mujeres Medievales No, en hombre, contra del patriarcado. de todas formas, la verdad que yo creo que le hemos dado demasiada importancia a una bobada, porque afortunadamente la gente no es así. Hay personajes de todo tipo, pero hombre, normalmente la gente no es así. Además, lo que decía antes Verónica, de verdad, que tú lees un libro y te encanta y te da igual si lo ha escrito un hombre o lo ha escrito una mujer. O sea, Exacto. no tiene mayor historia. Hombre, son Afortunadamente, visiones diferentes. pero hay que decir que Eh, afortunadamente son personajes, bueno, pues peculiares y que hay pocos. Dime. Antes de cortar, que sé que vamos a cortar ya, Sí. me gustaría recordar que Verónica presenta
la novela la semana que viene en su ciudad, bueno, en su pueblo, en Petrer, Qué bien. que siempre lo hace y bueno, pues estoy seguro que le va a ir fenomenal. Lágrima de sal, créanme que merece la pena. Yo tuve el placer de leerla y créanme que merece la pena y mucho. Verónica Martínez Amat, un besote muy gordo. Otro para ti, muchas gracias. Y no haga mucho caso a Luisma tampoco, tú. Luisma... Apoyarme, una novela de templarios. Venga, a mí me encantaría. Luisma, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y seguir trabajando y seguir en el mundo de la literatura, que así todos los demás pasamos ratos, pero muy, muy agradables. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un besote enorme. Gracias, nos vemos. Hasta luego, chao. Bueno, amigos, pues le dejamos, pero volvemos en nada, 5 minutillos y volvemos. Vamos a hablar de los incendios que están produciendo en Castilla y León y, bueno, entrevistaremos al congresista José Luis Aceves y nos contará muchas cosas. Un abrazo, amigos, hasta en un ratito, venga. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.